pasamos una semana especial, no solo en Uruguay, sino en todos lados, que aún nosotros que nos caracterizamos por países de muchas cosas, una de las cosas que nos caracterizamos es por querer secularizar las cosas, o sea, sacar a Dios del medio. Pero esta semana en el mundo entero se celebra, sí, lo que fue la última semana de Cristo cuando fue a la cruz. La última semana antes de ir a la cruz y que culminó, bueno, o empezó una nueva semana, un domingo con la resurrección de Cristo. Y un domingo como el de hoy, aunque algunos dicen que en realidad fue el día lunes, que era el día que se entregaba el Cordero Pascual, o sea que la familia elegía el Cordero Pascual para celebrar la Pascua, pero más allá de si fue domingo o si fue lunes, lo que queremos focalizar es en el hecho puntual, ¿sí? De lo que pasó un día, hace unos 2000 años, en la vida de Jesús, ¿no? Que Jesús entró, como varias veces había entrado a Jerusalén, pero ahora entró con una idea fija de lo que iba a suceder. Él iba a entregar su vida por nosotros. Habían pasado 33 años de él aquí entre nosotros. 3 años de ministerio público. Y lo que aconteció hace unos 2000 años atrás, en estas fechas, allá en Jerusalén, fue el último hecho verdaderamente público del Señor Jesús. Es más, si uno se pone a ver, cada vez que el Señor hizo milagros, hasta este momento le decía a sus discípulos, no, o a la persona que le hacía el milagro, no levanten mucho revuelo, ¿sí? No anden diciendo mucho por ahí. ¿Por qué? Porque no quería que se precipitaran los hechos, que eran que sus enemigos, aquellos que no querían, o sea, que entendían quién era Jesús, pero no querían creer en él, no querían dejar sus privilegios, eh, y lo querían mandar a la cruz, bueno, llevaran a cabo eso, ¿no? Entonces, hoy vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en la entrada, lo que se denomina la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y, y que es bien diferente a entradas triunfales cuando un rey o un emperador o alguien de mucho prestigio entra triunfante a un lugar, donde muchas veces para entrar, ¿qué elige? No elige un burrito, elige ¿qué? Un caballo, ¿sí? De esos blancos, grandes, un corcel o algo así, ¿no? Y no elige entrar en forma callada, o mejor dicho, no callada, humilde, sino con toda la pompa. Bueno, lo de Jesús fue bien distinto. Y también pensaba que hay algunas cosas que de aquel entonces se parecen a hoy en día. Porque como dice Salomón, eh, no hay nada nuevo bajo el sol. Pasará el tiempo, ahora tendremos más tecnología, ¿sí? Nos comunicaremos de forma diferente, pero la esencia del ser humano sigue siendo la misma. Y ahora que estamos en tiempo de elecciones, cada vez que hay elecciones, se ven el corazón humano como que se ve un poquitito más lo que hay dentro de nosotros. Y también se ve un poquitito lo que es la vulnerabilidad y lo que es la necesidad de encontrar a alguien que nos dé soluciones o que colme nuestras expectativas. Y la gente corre detrás de aquel que le parece que le puede dar lo que él considera que necesita. Y se van detrás de promesas, se van detrás y dicen, no, me parece que el mejor es este, fulano, el menos malo, aunque sea. Y corre detrás de personas que de repente a los 5 días ya lo están recontra criticando. ¿Por qué? En base a lo que ellos creen que esa persona le puede dar. Y en los tiempos de Jesús fue igual. Vamos a leer y después seguimos un poquitito con esto. Vamos a empezar con Mateo capítulo 21. Vamos a leer dos de los evangelios que nos cuenta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hace unos 2000 años atrás. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Mateo capítulo 21, versículo 2.
diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráenmelos. Y si alguien le dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y como ya estudiamos Mateo y ya habíamos visto este pasaje, una de las cosas que quiero resaltar acá es, y que Mateo hace, es mostrar que este acontecimiento que sucedió hace unos 2000 años atrás, ya Dios tenía previsto que iba a suceder. Ya Dios le había dicho al pueblo de Israel que una de las pistas, una de las claves, una de las maneras de darse cuenta quién era el Mesías, quién era el Salvador, era que ese Salvador no iba a entrar en un caballo blanco, en un corcel blanco, iba a entrar en forma humilde. ¿Sí? 500 años atrás, Dios había escrito eso. Pero también tenemos, porque acá con este capítulo, y no lo voy a desarrollar hoy, solo lo digo por si alguno quiere buscar, se cumple lo que Dios había dicho, que desde que Artajerjes, Daniel capítulo 9, la profecía de Daniel capítulo 9, que habla de las 9 semanas en tiempo, Dios le había dicho al pueblo judío, desde que Artajerjes, el rey de Persia, decrete que se va a poder volver a construir, a reconstruir las murallas de Jerusalén, van a pasar 483 años y el Mesías príncipe va a entrar en Jerusalén y va a ser sacrificado. ¿Y saben qué? Matemáticamente, en esta fecha pasó esa cantidad de tiempo. Entonces, una de las cosas que hace Mateo es la entrada de Jesús en Jerusalén de esta manera que entró, ya estaba pronosticada por Dios, ya estaba prevista por Dios. No fue de casualidad, no fue de improviso. Y era una pista más de que ese Jesús que vivió hace 2000 años acá sobre la tierra, no fue lo que dicen al final de este pasaje, versículo 11, un profeta de Nazaret de Galilea. No fue solo eso. ¿Saben? La gente de aquel entonces no entendió lo que estaba viviendo. Ahora lo vamos a ver un poquito en profundidad. Y se quedó con ideas incorrectas de quién era aquel que estaba entrando en un pollino. Miren, Marcos, capítulo 11. No solo que Dios había predicho cómo iba a entrar el Mesías, sino que en el desarrollo de este episodio, Dios se encarga de seguir mostrándonos que ese Jesús, el Jesús que presenta la Biblia, el Jesús histórico, no el Jesús que cada uno de nosotros nos podemos imaginar, no el Jesús que tal vez nos contaron en algún centro de estudio, sino el Jesús de la Biblia fue más que un hombre. Que este Jesús que en todo el mundo uno ve que ahora se hacen en esta semana, en otras culturas, por ahí, por allá, por Indonesia, hasta hay personas que hacen el simulacro de la crucifixión y una cantidad de cosas, ¿sí? No fue solamente alguien que murió por sus ideales. Alguien que, bueno, dada la encrucijada política que había en aquel entonces, todo hizo que terminara todo mal, que terminara en la cruz. Y eso no fue así. Ese Jesús realmente era el Hijo de Dios. Y miren,
Marcos 11 dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y traedlo. Y si alguien le dijere, ¿por qué hacéis esto? Díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera en la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y le trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí hay como dos cosas, ¿no? Hay algunas cosas privadas que nosotros nos enteramos porque Dios las dejó. Cosas que sucedieron en ese episodio que los que se enteraron fueron Jesús, los discípulos y los dueños del pollino y el Ana que estaba allí y nadie más. Cosas que quedaron escritas para que tú y yo, 2000 años después, podamos seguir dándonos cuenta de quién era ese Jesús. Y darnos cuenta que es interesante, ¿no? Porque una vez más, los evangelios nos muestran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. ¿Y en qué cosas? En que conserva o tiene los mismos atributos que el Padre. Dios hizo uso de su deidad, mejor dicho, Jesús hizo uso de su deidad para guiar a los discípulos para traer el pollino. Porque él no estaba en el mismo lugar que estaba el pollino, el burrito. Estaba en otro lugar, pero sin embargo no tenía cámaras que le mostraran, sino que automáticamente les dijo que fueran a ese lugar y le dijo, en tal lugar, en tal esquina, en tal casa, van a encontrar a los animalitos de esta manera. ¿Por qué pudo hacer Jesús eso? Porque Jesús es Dios, porque es omnisciente. ¿Cómo era que sabía eso? De antemano lo había arreglado. Él sabía que lo que iba a suceder y dónde estaba el pollino, porque él es Dios hecho hombre. Y saben estas cosas que algunos de nosotros podemos decir, es obvia, hay tanta gente que no la entiende. Hoy hay tantos grupos religiosos por ahí diciendo que Jesús solo fue un gran profeta, solo fue el primer hombre que logró la perfección. Sin embargo, Jesús no fue eso. Jesús es Dios hecho hombre. Y hay tanta evidencia en la Biblia que nos muestra que realmente esto es así. Y uno es cómo pudo actuar acá y también vemos la soberanía de Dios. Los discípulos le dicen, pero Jesús, ¿qué quiere que hagamos? Cuando lleguemos allá, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a agarrar el pollino y le vamos a traer así nomás? ¿Nos van a decir qué cosa? ¿De dónde salimos? ¿Quiénes somos? Y vieron que Jesús, ¿qué les dijo? Díganle que el Señor lo necesita. No sé cómo fue, pero ahí se ve la soberanía de Dios. No cuestionaron y que después se lo va a devolver. Interesante. Son pequeños detalles que no se nos pueden pasar por alto. Son pinceladas que Dios dejó acá en la Biblia para que nosotros vayamos caracterizando a Cristo. Y aquellos que somos creyentes también, podamos ir dándonos cuenta y podamos también cuando hablamos con la gente, tengamos argumentos para mostrar quién era Jesús. ¿Sí? Y lo que es la soberanía de Él que quedó manifestada ahí. Entonces,
Otra cosa donde se ve la soberanía, un dato interesante que a veces pasa desapercibido también. ¿A quién usó Jesús? ¿A la mamá o al hijo? Al hijo. ¿Cuántas veces habían andado en el pollino? Ninguna. O sea que un pollino debe ser medio hasta parecido a lo que es un caballito. ¿Qué pasa si uno se sube arriba de un caballo que nunca nadie se ha subido? ¿Alguien lo ha probado alguna vez? Capaz que lo ha probado. Pero ¿qué hace el bichito? Lo que pasa ahora en las domas. ¿Sí? Corcovea, como dice Roberto, que tiene lenguaje criollo. ¿Sí? Corcovea. ¿Se deja poner un manto arriba el bichito? ¿Se acomoda el lomo para que le pongan algo arriba? No. Y ese detalle que parece tonto, pero hasta en esas pequeñas cosas sencillas nos muestra el control que Dios tenía de toda la situación y la deidad del Señor. Y que Él es el creador de todas las cosas. Que que la naturaleza, la creación, responde a Él y le obedece, como uno puede leer en los Salmos. Entonces, eso es lo interesante. Ese que entraba a Jerusalén, ¿sí? No era cualquiera, sino que era el Hijo de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Como dice Juan capítulo 1, todas las cosas fueron creadas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado fue creado. Es interesante, ¿no? Ese es nuestro Dios. Él se subió en el pollino y ahí empezó a entrar a Jerusalén. Son como pequeñas pinceladas que no las quería pasar por alto, ¿no? Porque nos hablan de la sencillez de la palabra de Dios, pero la profundidad de la palabra de Dios. Y que cualquiera de nosotros no necesita ser un superdotado para ir conociendo cómo es ese Jesús. Interesante. Cosas sencillas. Ahora, seguimos avanzando, ¿no? Y yo puse esa primera imagen ahí. Porque, ¿saben? Uno tiene que entender el contexto de lo que estaba sucediendo esta última semana ahí en Jerusalén. Como ya hemos visto o vimos las veces que estudiamos la última semana, había como 2 millones de personas en Jerusalén. Pero aparte de eso, habían visto los últimos milagros que había hecho Jesús. Los últimos milagros que había hecho Jesús están ahí. Había sanado a un ciego que se llamaba, empieza con Bar y termina con Timeo. Bartimeo había ido a la casa de alguien que estuvo dispuesto a subirse a un árbol para poder ver a Jesús, y para Jesús fue necesario ir a la casa de él. ¿A quién? A Zaqueo, era chiquitito así, ¿sí? Y todo lo que, y la gente contaría lo que había hecho, cómo se había arrepentido, el cambio que había habido en esa persona. En el ciego, Jesús hizo algo que solo Dios puede hacer. Súmesele a lo que Jesús ya había hecho: multiplicación de los panes, calmar la tempestad, resucitar a otro muerto. Pero ahora, hacía poquito, había un hecho muy latente en Jerusalén. Porque muy cerquita de Jerusalén, Jesús había resucitado a alguien que hedía ya, a alguien que hacía 3 días que estaba muerto, a Lázaro. Y toda la gente se había, o mucha gente se había enterado de eso. Se había enterado tanto que los jefes religiosos habían tomado una decisión: liquidar a Jesús, pero también liquidar a Lázaro. Porque era evidencia de que aquel Jesús no era cualquiera que estaba ahí. Pero aparte, en el contexto este en que estamos, la gente que estaba ahí, que había venido a Jerusalén de muchos lugares, que había escuchado la historia, pero aparte, el pueblo era un pueblo oprimido. Eran esclavos de ¿quiénes? De los romanos. Y estaban deseando ser liberados de los romanos. Cuando veían a Jesús, alguien que le daba de comer a una multitud, sacando comida de 5 panes y 2 peces. Alguien que los sanaba sin necesidad de medicamentos y sin nada. Alguien que podía hacer todas esas cosas, era el líder como perfecto. Jesús, la gente miraba a Jesús en ese momento y decía: Él cubre las necesidades nuestras.
Por eso fue que cuando vieron que Jesús iba hacia Jerusalén, pero aparte iba hacia Jerusalén, ¿en qué fecha? En la fecha de la Pascua. ¿Qué se recordaba en la Pascua? La liberación del pueblo judío, ¿de quién? De Egipto. Entonces había toda una efervescencia política ahí. Esto nos recuerda cuando Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto, de la mano dura del faraón. Ahora, este, en él podemos encontrar al Salvador, al que habla en el Antiguo Testamento que nos va a liberar de los pueblos enemigos. Y en muchas cosas tenían razón, pero sus expectativas no coincidían con las expectativas que Dios traía. Y miren que Jesús traía a unos cuantos clics por ahí. No, no, no tanto, no tanto. Pasa un poquito para atrás. Ahí otro. Ahí. No, pero no tan rápido. ¿Sí? Y entonces venían y cantaban eso, ¿no? Hosana al hijo de David, que en hebreo quiere decir salva ahora. Y uno cuando ve lo que la gente cantaba y lo que la gente decía, que aún los niños lo cantaban, que cuando los jefes religiosos le dijeron a Jesús, hey maestro, haz que esta gente se calle, que deje de gritar esas cosas. Jesús le dijo, si ellos se callaran, aún las piedras gritarían y reconocerían que yo soy el Salvador. Y uno cuando ve eso dice, ¡pa, qué bien! Si uno fuera alguien, un observador externo y estuviera de corresponsal de, alguna empresa de esa de noticias, la agencia F, Reuters, algunos de esos que vieron que lo traen, corresponsales de guerra, ¿no? Y fuera ahí, miraría todo el bullicio, diría, qué bien, qué bárbaro. Esta gente realmente está reconociendo a Jesús como su Mesías. Me acuerdo de los dibujitos esos que se llaman el que está el robot con los amiguitos que viajan en el tiempo. Super libro. Y van y ven la situación desde afuera. Ahora yo hice una pregunta ahí. ¿Sí? Esta gente miraba a Jesús y se gozaba y decía, este es el que Dios nos mandó en nuestra salvación. No solo y ellos realmente reconocían que era el hijo de David, que era el Mesías. Pero yo puse ahí, salvar. ¿Salvar de qué? Y esa pregunta es interesante, porque las expectativas que estas personas tenían, lo que ellos buscaban, se ve reflejado, o sea, la respuesta a esta pregunta, ¿salvar de qué? Se ve en lo que Jesús enseguida hace y se ve que Jesús no venía a salvarlos del imperio romano, sino venía a traer otro tipo de salvación. Y venía a establecer otro tipo de reinado, no político, sino del corazón. Y que la esclavitud mayor que ellos tenían no era la esclavitud del pueblo de Israel, de los romanos, sino que era la esclavitud que tenían del pecado. Y que el mayor problema que tenían era ese sistema religioso que ellos tenían, que pensaban que por sus buenas obras, o que pensaban que por ser judíos, descendientes de Abraham, tenían ganado el cielo. O que pensaban que por cumplir con una cantidad de rituales, tenían ganado el cielo. Entonces, esas falsas expectativas lo llevaron a que un tiempito después lo rechazaran. Hace otro clic. Yo puse ahí, y yo lo saqué de un comentario. La multitud sabía quién era Jesús, pero no entendían ni creían realmente lo que sabían. Se fue, chao. ¿Sí? Dice, sus expectativas eran incorrectas. ¿Y eso lo llevó a qué? A que 4 días después o 3 días después, el jueves, en la noche, ¿qué hicieran? Esos mismos que estaban así fervientes y cantaban Hosana al que viene en el nombre del Señor.
sálvanos hoy. Este es el Mesías. Pero claro, ¿este es el Mesías para qué? Para salvarnos de los romanos. ¿Este es el Mesías para qué? Para darnos las cosas que nosotros queremos. Este es el Salvador para nosotros seguir en la nuestra y poder tener aquellas cosas que nos parecen importantes, como es cubiertas las necesidades físicas, tener comida, tener salud y poder seguir viviendo como queremos. O sea, ellos decían, Jesús es lo que necesitamos para poder vivir como nosotros estamos viviendo, seguir con nuestra forma de vida, pero solucionar aquellas carencias que tenemos. Carencias en lo político, carencias en lo económico, carencias en lo que es las enfermedades. Con Jesús tenemos todo solucionado. Con Jesús nos sacamos el 5 de oro. Y si hoy en día nosotros hacemos una encuesta a la gente y le preguntamos, ¿qué necesita para ser feliz? Las respuestas de esas personas le parecen que serán muy distintas a las respuestas que tenían las personas de aquel entonces. Si le preguntas a un uruguayo, ¿qué te haría feliz? ¿Qué respondería? Sacarme el 5 de oro, tener salud, ¿sí o no? Poder jubilarme lo antes posible. Son todas necesidades en las cuales Dios no pone prioridad. Son todas necesidades de cosas temporales, físicas, de ahora. Nadie piensa en la qué, en la eternidad. Nadie piensa en que necesita arreglar su situación con Dios. Nadie piensa en que el problema más grande que tú tienes y yo tengo es el pecado. ¿Qué es lo que provoca todo lo malo que hay en este planeta? Nadie se da cuenta que el problema más grande que tiene la humanidad es que vive lejos de Dios. Y por eso es que cuando vemos lo que Dios puede hacer, cuando vemos el poder de Dios, nos acercamos a Dios muchas veces con expectativas que no son las correctas. Por eso la gente se acuerda de Dios muchas veces. ¿Cuándo se acuerda de Dios? Cuando tiene alguna enfermedad. Ahora yo miraba en el Facebook con un muchachito que en la esquina de casa tuvo un accidente. La cantidad de rochenses que pidieron oración y dijeron que Dios ayude a ese muchacho, no saben la cantidad que había. Que uno dice, si toda esta gente que dice, ojalá Dios lo ayude, creyera realmente en Dios, no nos darían los lugares para poder, los lugares de la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan en Dios solamente en esas necesidades. Y se olvidan que hay una necesidad superior a todas esas. ¿Cuál es? La necesidad de reconciliarnos con Dios. La Biblia, bien clarita, la Biblia dice que nacemos pecadores, que nacemos alejados de Dios. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que tú y yo nacemos con necesidades mucho mayores a que no nos dé la plata para llegar a fin de mes. Con necesidades mucho mayores a tener problemas familiares. Con necesidades mucho mayores a no tener plata para pagar el alquiler. ¿Cuáles son esas necesidades? De que si nos vamos de este mundo sin haber creído en Jesús como nuestro Salvador, vamos a la eternidad lejos de Dios, al castigo de Dios, al lago de fuego. ¿Y eso saben qué? La mayoría de la gente que se acerca a Dios no se acerca buscando una respuesta para esta situación que tenemos nosotros. Porque la Biblia es clara, está determinado que las personas vivan una sola vez y después el juicio. Todos nosotros, mejor dicho, todos los seres humanos vamos a tener que presentarnos un día delante de Dios.
Los que hemos creído en Cristo, vamos a presentarnos delante de ese Jesús que entró en forma humilde, que murió en la cruz, que resucitó, que ahora está sentado a la diestra del Padre, pero que un día va a ser el juez de todos, de aquellos que hemos creído en Él para premiarnos, para premiar, ¿sí?, lo que hemos hecho desde el momento en que hemos creído en Él. Pero a aquellos que se vayan de este mundo, sin haber creído en Cristo como su Salvador, sin haber entendido lo que aquella gente no entendía, que hay necesidades mucho más importantes que las por las cuales corremos acá en la tierra, que es la necesidad de tener el perdón de los pecados, van a estar delante de Cristo para que Cristo solo lea su sentencia, que es una eternidad lejos de Dios, donde es el llanto y el crujir de dientes, ¿sí?, donde realmente no hay protección para el fuego consumidor de Dios. Entonces, ¿saben qué? Esa gente no entendía eso. Ellos pensaban que Cristo podía cubrir todas sus necesidades terrenales. Y sí, tenían razón. Pero Cristo venía en realidad por algo mucho mayor, que era cubrir las necesidades espirituales que cada uno de nosotros tiene. Por eso fue que fue a la cruz y murió. Pero ¿saben qué? Esa gente dijo lo que dice Lucas 19:14. No queremos que éste reine sobre nosotros. No nos interesa. Por eso es que cuando nosotros hablamos con las personas, y si le hablamos y le invitamos a la gente para que venga a la iglesia porque Jesús puede ayudarlo a ordenar su vida, viene a la iglesia. Si le decimos a la persona que venga a la iglesia porque Jesús puede ayudarlo a, a que pueda aprender cómo educar a sus hijos, viene a la iglesia. Pero cuando nosotros le decimos a las personas que venga, se acerque, que conozca a Jesús y se da cuenta que Jesús lo que le dice es, desde que naciste estás viviendo lejos de mí. Desde que naciste, sí, estás viviendo en pecado y eso te condena. Necesitas arrepentirte. Necesitas darte cuenta que esta vida que has construido es lejos de mí, no te sirve para nada. Necesitas creer en mí. Ahí la gente muchas veces dice, ah, no, yo estoy bien así. ¿Y saben lo que hacemos? Rechazamos a Cristo, como hizo esa gente un tiempito después. Hace otro clic por ahí. 2000 años después, sigue siendo igual. Es lo que estábamos hablando recién. La mayoría de la gente sigue con expectativas incorrectas. Y es como con los políticos. La gente se acerca a los políticos con una cantidad de expectativas, pero los políticos no te pueden cubrir esas expectativas. Con Dios nos pasa que nos acercamos a Él con una cantidad de expectativas de repente. Dios te las puede cubrir, pero las expectativas más grandes que Dios quiere cubrirte es dónde vas a pasar la eternidad. Y perdonen y no perdonen nada. Dios insiste en esto. Y esto es lo que nosotros tenemos que, como veíamos el viernes pasado, cuando nosotros vemos a nuestros familiares, cuando vamos o vemos a las personas que nos rodean, con esta visión es con la cual tenemos que verla. La gente, ¿sí? O sea, todos nosotros necesitamos creer en Jesucristo para tener vida eterna. Eso es lo más importante que alguien necesita saber. Y Cristo entró de esa manera, en forma humilde, en un pollino. ¿Por qué? Porque Él no venía a satisfacer las necesidades de políticas o económicas, sino a establecer otro tipo de reino. Miren lo que dice los versículos que siguen después. Otro clic. Dice, Filipenses 2, 6 al 8 dice, hablando de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse, eh, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que vino a hacer Jesús hace 2000 años acá en la tierra. Y así fue como hace 2000 años entró a Jerusalén ese domingo o lunes, ese domingo de Ramos, ese día especial, donde la gente de aquel entonces no entendió realmente lo que venía a hacer. Ni aun los discípulos entendieron. Porque después de la resurrección de Cristo, los discípulos dicen, ahora entendemos. Por eso quedaron desconcertados cuando Jesús murió en la cruz. Porque no habían entendido que el propósito por el cual Jesús vino a la tierra no fue para sanar personas, no fue para eh, em, hacer que pudiéramos tener estabilidad política y social, sino para salvarnos de la condenación eterna. Ahora, miren qué interesante. No nos quedemos con una imagen de Jesús como aquel pobrecito que entró en un pollino y que después esa misma gente que lo exaltó lo mandó a crucificar. Ese Jesús que se humilló a sí mismo, ¿dónde está hoy? Está sentado a la diestra del Padre. Y dice ahí más abajo, Filipenses 2 del 9 al 10, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso lo que dice el otro versículo dice lo siguiente, ¿no dice? ¿No llega? Juan 3:33 o 36, no me acuerdo, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Y ante esta verdad, mucha gente hace lo mismo que hicieron las personas en aquel entonces. Ante esta verdad, muchos dicen, no, yo quiero a Cristo como delivery. Quiero a Jesús como delivery para hacerle mis encargos. Lo quiero de empleado de farmacia. Lo quiero como el médico. Lo quiero como el bomberito. Pero se olvida que lo que Cristo vino a hacer fue en forma humilde hacerse hombre, tomar forma humana e ir a esa cruz y morir por nuestro lugar. Y el mensaje se resume en esto. ¿Crees en Cristo? En ese Cristo que entró hace 2000 años arriba de un burrito, que murió en la cruz, que resucitó y el domingo que viene vamos a poder celebrar la resurrección de Cristo. Y 2000 años después te está diciendo exactamente el mismo mensaje. El que cree en él tiene vida eterna. Y si ya creemos en Cristo, esta semana es una buena semana para poder hablar de Él y tener presente lo que vimos el viernes pasado en la reunión. Y orar para que el Señor nos ayude a ver la gente como Cristo la veía. Cuando estaba parado en aquel cerro y veía las multitudes y decía, muchos miraban y veían personas, pobre gente, viviendo mal. No vale la pena. La gente está tan mal hoy en día. Pero Jesús decía otra cosa. Decía, se conmovía hasta las entrañas y decía, sí, que eran como ovejas que no tenían pastor. Así vive la gente hoy en día. Y cuando muchas veces se acerca a Dios es con falsas expectativas. Por eso después lo rechaza. ¿Quién conoce al Jesús de la Biblia y le puede llevar la buena noticia, el Evangelio? Le puede llevar la verdad de por lo que Jesucristo vino hace 2000 años acá en la tierra. Nosotros, tú y yo. Entonces, es una buena semana para anunciar a Cristo.
Es una buena semana para decir, ese Jesús que vivió hace 2000 años, ahora vive en mi corazón. Y porque Él vive, yo triunfaré mañana. Y eso es lo que realmente toca vidas. Y eso es lo que va a transformar a nuestro pueblo. Esa gente que lamentablemente estaba tan contenta con Jesús, después lo rechazó. Y lo volvió a rechazar. Y después recibió el castigo de Dios. Por eso tenemos la gran oportunidad de predicar a Cristo. No la perdamos. Oramos para terminar. Gracias, Señor, por este mensaje tan claro que hemos podido escuchar. Padre, te alabamos porque es por lo que pasó en aquella semana que podemos ser salvos. Te queremos pedir que si hay alguien acá que aún no te conoce, que aún no te conoce como su Señor y Salvador, que pueda ser hoy el día en que entregan sus vidas a ti, Padre. Queremos pedirte ahora que bendigas la reunión que vamos a comenzar. En el nombre de Jesús, amén. Recordamos los horarios de reuniones. Martes hora 20 tenemos la reunión de oración. Viernes también hora 20 la reunión de estudio bíblico. Sábado 18:30 adolescentes acá y 20:30 la reunión de jóvenes. Domingos 10:15 la escuelita dominical y a las 19 una reunión como esta y a continuación la cena del Señor.